Si has seguido esta serie, ya conoces el recorrido. Primero se elimina a Dios. Después, Nietzsche intenta poner en su lugar al superhombre, al individuo capaz de superarse a sí mismo por pura voluntad. Pero ese proyecto, un siglo después, no ha terminado de encajar del todo. Así que ahora se está ensayando una tercera vía, mucho más literal que la de Nietzsche. Si el hombre quiere ocupar el lugar de Dios, quizás no baste con la voluntad. Quizás haga falta rediseñarse biológicamente. Bienvenidos al transhumanismo, la que muchos consideran la última estación de este largo recorrido que empezó hace más de 600 años en un monasterio alemán con un manuscrito de Lucrecio. En el video anterior de esta serie vimos cómo Nietzsche proponía sustituir a Dios por el ideal del superhombre, un ser humano capaz de superarse a sí mismo mediante su propia voluntad, sin necesidad de ningún fundamento trascendente. El problema es que ese proyecto, llevado al terreno puramente individual y voluntarista, tiene un límite evidente. El cuerpo humano envejece, se enferma y muere. Por mucha voluntad de superación que se le aplique, la fuerza de voluntad por sí sola no basta para superar la biología. Y es aquí donde entra en escena el transhumanismo, que representa un cambio de estrategia radical. Si la voluntad no puede rediseñar al ser humano, quizás la tecnología sí pueda. El transhumanismo parte de una lógica que, dentro de su propio esquema, resulta casi inevitable. Al haber eliminado a Dios como referencia última, lo lógico, según esta corriente de pensamiento, es que el ser humano ocupe ese lugar vacío como la entidad más evolucionada del planeta. Pero para lograrlo de forma efectiva, ya no se apuesta por la autosuperación moral o filosófica al estilo nietzscheano, sino por la modificación biológica directa. Esto se plantea fundamentalmente por dos vías. La primera es la biotecnología, edición genética, terapias de rejuvenecimiento celular, fármacos de mejora cognitiva. La segunda es la fusión entre hombre y máquina, implantes neuronales, interfaces cerebro-ordenador,
prótesis que superan las capacidades del cuerpo original. En ambos casos, el objetivo declarado es el mismo: superar los límites biológicos que durante toda la historia humana se consideraron innegociables, empezando por el más innegociable de todos, la muerte. Uno de los principales divulgadores y también uno de los principales sistematizadores intelectuales de esta visión es el historiador israelí Yuval Noah Harari, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Harari se dio a conocer mundialmente con Sapiens, una historia de la humanidad que vendió millones de ejemplares. Pero es en su segundo gran ensayo, Homo Deus, una breve historia del mañana, publicado en 2015, donde desarrolla con más detalle la tesis que nos interesa aquí, que la humanidad está entrando en una nueva etapa evolutiva en la que los grandes relatos religiosos tradicionales serán sustituidos por lo que él mismo bautiza como religiones de datos. 3 años después, en 21 lecciones para el siglo XXI de 2018, Harari matiza y desarrolla estas ideas, aplicándolas a los grandes desafíos políticos y sociales inmediatos: inteligencia artificial, desempleo tecnológico, manipulación algorítmica de la opinión pública. La idea central de Harari es tan sencilla de enunciar como radical en sus implicaciones. Así como el humanismo del siglo XVIII desplazó a Dios del centro del universo y puso en su lugar al ser humano, ahora estaría produciéndose un segundo desplazamiento. Esta vez, el ser humano también sale del centro y en su lugar se coloca el flujo de datos. Harari llama esto dataísmo. Según esta visión, el universo entero puede entenderse como un inmenso sistema de procesamiento de información, y el valor de cualquier fenómeno biológico, social o político se mide por su contribución a ese procesamiento. Los organismos vivos, incluidos los seres humanos, pasan a entenderse como algoritmos bioquímicos, sistemas que reciben información, la procesan y producen una respuesta exactamente igual en su naturaleza más profunda que un algoritmo informático.
La consecuencia es enorme. Si el ser humano es, en el fondo, un conjunto de algoritmos biológicos, y estos algoritmos son, en principio, comprensibles y mejorables, ya no hay una barrera conceptual clara entre biología y tecnología. El dataísmo no venera ni a dioses ni al ser humano como tal. Venera el propio flujo de información. Y a los sistemas biológicos o electrónicos más capaces de procesarla eficazmente. Aquí, Harari da un paso más, quizás el más provocador de todos. Sostiene que los avances combinados de la ciencia de datos y la neurociencia podrían llegar a demostrar empíricamente que lo que experimentamos subjetivamente como nuestro yo, esa sensación de ser una persona única, con voluntad libre y continuidad interior, es en realidad un conjunto de algoritmos biológicos sin ningún misterio adicional detrás. Si eso es cierto, la conclusión práctica es que ese yo puede tratarse, en principio, igual que cualquier otro sistema informático. Se puede analizar, corregir, optimizar, respaldar e incluso, según los defensores más radicales de esta corriente, trasladar a otro soporte distinto del biológico. De ahí surgen las tres grandes promesas del transhumanismo, tal como las plantea esta visión: la inmortalidad digital, mediante la posibilidad de transferir o replicar ese patrón algorítmico que nos constituye fuera del cuerpo biológico, el aumento cognitivo, mediante la fusión directa entre cerebro humano e inteligencia artificial, y la eliminación del sufrimiento, entendido ya no como parte inevitable de la condición humana, sino como un fallo técnico corregible del sistema. Es difícil no pensar aquí en el relato del Génesis sobre la Torre de Babel, del libro del Génesis, capítulo 11, versículo 4. Y dijeron pues: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cumbre llegue hasta el cielo, y hagamos un monumento para que no nos dispersemos sobre la superficie de toda la tierra. Una humanidad que por sus propios medios técnicos intenta alcanzar aquello que tradicionalmente correspondía solo a Dios. Conviene detenerse aquí
un momento, porque hay una tensión de fondo que el propio planteamiento revela, aunque no siempre se explicite. Y si el yo es solo un algoritmo mejorable y sustituible, ¿qué queda exactamente de la idea clásica, presente en prácticamente todas las tradiciones filosóficas y religiosas de la humanidad, de que cada persona tiene un valor intrínseco, no reducible a su utilidad o a su eficiencia como sistema de procesamiento de información? Es la misma pregunta, en el fondo, que ya nos encontramos en el bloque anterior de esta serie, cuando el materialismo colectivista del siglo XX terminó tratando a millones de personas como recursos prescindibles. El transhumanismo plantea un riesgo estructuralmente parecido, aunque con una lógica distinta. Si el valor humano se mide por capacidad de procesamiento de datos, ¿qué ocurre con quienes, por edad, enfermedad o simple elección personal, no pueden o no quieren mejorarse? Se convierten en versiones obsoletas de sí mismos. Harari, a su favor, es consciente de este riesgo y lo señala explícitamente en sus libros como una de las grandes amenazas políticas del siglo XXI. La posibilidad de una humanidad dividida entre una minoría mejorada tecnológicamente y una mayoría que se queda literalmente en una versión biológica anterior de la especie. Visto en perspectiva histórica, el recorrido completo que hemos trazado en esta serie, el transhumanismo representa el intento más ambicioso hasta la fecha de responder a la pregunta que dejó abierta la muerte de Dios. El Renacimiento reinterpretó la cultura clásica para colocar al ser humano en el centro. La Ilustración eliminó filosóficamente la necesidad de un Dios providente. Nietzsche y Marx, cada uno a su manera, intentaron llenar ese vacío con nuevos ideales, individuales o colectivos, con consecuencias muy distintas. Y ahora, el transhumanismo no se conforma con ideales ni con relatos. Promete una transformación literal, biológica y tecnológica del propio ser humano en algo
cualitativamente superior. Es, en cierto sentido, la culminación lógica de aquella frase de Protágoras con la que empezamos esta serie hace varios videos. El hombre es la medida de las cosas. Esa medida pretende, además, rediseñarse a sí misma. Y así llegamos al final de este largo recorrido de Lucrecio a Harari, de un manuscrito perdido en un monasterio alemán a la promesa de una inmortalidad digital gestionada por algoritmos. En todos los casos que hemos visto en esta serie, la pregunta de fondo ha sido siempre la misma. Si se elimina a Dios, ¿qué ocupa ese lugar? Cada época ha dado su propia respuesta. El hombre renacentista, la razón ilustrada, el superhombre nietzscheano, la colectividad marxista y ahora el algoritmo. Ninguna, hasta el momento, ha logrado sustituir aquello que pretendía reemplazar. Queda por ver si el transhumanismo será la respuesta definitiva o simplemente el último capítulo, todavía sin escribir del todo, de esta misma historia. Si la tecnología algún día pudiera ofrecerte inmortalidad digital, aumento cognitivo y fin del sufrimiento, ¿la aceptarías? Aunque eso significara dejar de ser exactamente lo que eres ahora. Ponlo en los comentarios y si quieres ver cómo cierra esta serie sobre la historia del ateísmo, suscríbete. En la caja de descripción encuentras el link a mi página web, donde podrás descargar gratuitamente mi libro.